6, 5, 4. Buenos días, bienvenidos a el sexto Congreso de Internacional de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de hoy inicia su tercer ciclo de conferencias que en esta edición han estado dedicadas al uso del conocimiento científico en los tribunales. Le agradecemos mucho también, como todas las sesiones, a la doctora Carmen Vázquez, que nos acompaña desde la Universidad de Girona. Tenemos hoy una conferencia que a mí me parece que es imprescindible en este tema al que se ha dedicado este congreso. Hablaremos hoy sobre los estándares de prueba jurídicos y los estándares de prueba científicos. Tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Edgar Aguilera, a quien le damos también la bienvenida y le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación para participar en el congreso, y moderará la sesión de hoy María Fernanda Pincus, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, a quien también le doy la bienvenida y le doy la palabra para iniciar esta sesión. Bienvenidos todos. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, yo tengo el honor de presentarles a Edgar Aguilera García. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es titular por oposición de la asignatura de Filosofía Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente profesor de la Universidad de Girona. Es miembro del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en México, integrante del Comité de Redacción de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio, y co-coordinador del curso de especialización en bases del razonamiento probatorio de la Universidad de Girona. Sus líneas principales de investigación incluyen la filosofía del derecho, la epistemología jurídica, la teoría racional de la prueba y el derecho procesal penal comparado. Entre sus publicaciones destacan el libro Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, UNAM 2007, el libro Justnaturalismo procedimental, debido proceso penal y epistemología jurídica, Tirán-Loblanche 2017, así como la traducción del libro de Larry Laudan titulado Truth, Error and Criminal Law, Marshall Pons 2013, realizada en colaboración con Carmen Vázquez. En la sesión de hoy, primero, nuestro ponente nos hará una exposición por alrededor de 40 minutos y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas en la que esperamos poder tener un diálogo, por lo que recibiremos sus preguntas a lo largo de toda la exposición para irlas juntando y tener esa parte final. Entonces, sin más, doy la palabra a Edgar Aguilera. Muchas gracias por estar aquí. María Fernanda, muchísimas gracias por esa magnífica presentación. No hemos tenido la oportunidad de haber trabado amistad personal, pero seguro que la deferencia y la cortesía académicas han hecho que exageres algunas cuestiones. No obstante, agradecerte, como te lo dije, y también agradecer al Centro de Estudios Constitucionales de la Corte por esta invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Agradecer a Ana María Ibarra, agradecer también Arturo Bárcena, agradecer también a Jordi Ferrer y a Carmen Vázquez, por supuesto, por, digamos, estar involucrados en la organización y en la logística de este evento, pero sobre todo unidos por un deseo porque la teoría racional de la prueba y la reflexión seria sobre estas cuestiones se vuelva, digamos, un ejercicio genuino y constante y ampliamente difundido, no solo en nuestro país, sino donde quiera que se tenga que afrontar problemas de prueba. Muchas gracias. Lo que haré será, como estábamos acordando en el plan de acción durante esta conferencia, durante esta charla, es que yo les voy a hacer una presentación. Y el plan de exposición de esta presentación, que he dado en llamar estándares de prueba jurídicos y científicos, es el siguiente. Voy a hablarles sobre un caso específico resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo directo en revisión 3859-2014. Voy a entrar con un grado, me parece importante, aunque no exhaustivo, de detalle en la armazón o en la estructura argumentativa y en algunos antecedentes de dicha decisión, de dicha resolución, y posteriormente trataré, con base en lo expuesto, de hacer algunas reflexiones
que nos lleven a hablar sobre la naturaleza de los estándares de prueba, tanto o primordialmente en el ámbito jurídico y también de alguna manera o tangencialmente en el ámbito científico, adelantando que la noción de estándar de prueba o de un estándar de prueba es una de las nociones más importantes, incluso la piedra de toque de la racionalidad de un sistema o de un diseño procesal, que se precie de tener la pretensión de limitar la arbitrariedad y de suscitar o promover el control de las decisiones probatorias que son tomadas por los juzgadores o por cualquier otra persona, aunque primordialmente ellos, que tenga alguna facultad para hacer alguna determinación fáctica a lo largo de un procedimiento, sea este de la naturaleza que sea. Vamos entonces a hablar de esta piedra angular, de esta piedra de toque tan importante, como también importante, cabe señalar que ha sido, digamos, ausente la reflexión teórica seria, dura al respecto, al menos en el contexto de los sistemas jurídicos de la tradición romano-germánica. Y no obstante, también uno podría pensar que en la tradición del common law estas nociones han sido mejor trabajadas. Sin embargo, hay una cautela o una reserva, pese a que sí, en efecto, pareciera que el sistema, por ejemplo, anglosajón está mucho más familiarizado con estos conceptos desde hace mucho, y podría decir alguien que hace historia, que justo en esos sistemas digamos, se han generado nociones tan importantes como el más allá de toda duda razonable, persisten ciertos problemas a los que volveremos al final de nuestra sesión o de la exposición del caso, que tienen que ver con el uso de frases excesivamente vagas al momento de formular las expresiones que van a fungir como las reglas que establecen estándares de prueba, que como veremos después con mayor detalle, establecen umbrales de suficiencia que deben ser satisfechos por las pruebas a los efectos de que una proposición jurídicamente relevante pueda ser considerada en la fase procedimental de que se trate y en el tipo de proceso del que se hable como probada. ¿De acuerdo? Vayamos entonces al caso que les refería. Amparo en revisión 3859-2014. Un poco sobre los antecedentes de este caso. En 2001, una pareja contrae matrimonio en el estado de Michoacán. Fruto de ese matrimonio, en 2003 nace un hijo varón de esa pareja. En 2004, desafortunadamente, el padre biológico sufre un accidente automovilístico, lo cual hace que pase 3 meses en cama y además en coma, y que recuperándose de ese coma se le diagnostique daño cerebral severo e irreversible, lo cual se traduce en que se convierte en incapaz para el raciocinio. También hay una pérdida de memoria en ciertas áreas, su capacidad motriz se ve afectada, pero es importante destacar que es posible una mejora de esa capacidad motriz mediante rehabilitación y también que realice trabajos sencillos que no demanden habilidades intelectuales sofisticadas. Todo esto aparecerá nuevamente en los informes periciales, en los dictámenes periciales, sobre todo médicos y psicológicos, que en lo sucesivo serán invocados o aportados por las partes en los distintos procesos que conforman la parte de la trayectoria de este caso hasta su llegada a la Suprema Corte. Luego de este accidente, los abuelos del menor se hacen cargo del padre biológico. Y la madre y el hijo menor, se mudan con los abuelos maternos. En 2004, la madre promueve un juicio de interdicción, ¿no? Un procedimiento de interdicción con respecto del esposo, y es el abuelo paterno, es decir, el papá de la persona que quedó con discapacidad, el que es nombrado como tutor. Además, se le suspende la patria potestad. En 2008 se concede el divorcio a la madre biológica, que fue la que lo solicitó. Para después, en 2010, la madre se vuelve a casar nuevamente. En 2011, el esposo, el ahora esposo de la madre biológica del menor, promueve adopción plena mediante una jurisdicción voluntaria. La madre manifiesta su consentimiento de que tenga lugar la adopción y el Consejo Técnico que tiene competencia para estos asuntos exige el consentimiento de los abuelos paternos y también que el menor exprese su consentimiento respecto de la adopción. En ese mismo año y en el transcurso de este procedimiento, el tutor se opone y demanda la nulidad de las diligencias de jurisdicción voluntaria. En 2013 proviene, o más bien procede, la sentencia de primera instancia, y en la que se declara que procede la nulidad, argumentándose que la patria potestad solo ha sido suspendida
También que el padre biológico ha comparecido y ha manifestado durante el transcurso de los procedimientos su deseo de convivir, y también haciendo uso o más bien mención del contenido de ciertos peritajes psicológicos, que el menor se encuentra inestable psicológicamente por la presión o la alta presión exigida o venida de su entorno para que contraiga un nuevo apellido, que adquiera un nuevo apellido. También se destaca en la sentencia que es importante que el menor mantenga relación con el padre y que reciba terapia a su vez. Entonces, este fue de manera muy resumida el razonamiento del juez de primera instancia, en el que, como dije, se procede la nulidad de las diligencias de adopción. Después, en 2014, se confirma la sentencia en alzada, para después, en mayo de ese mismo año, el tribunal colegiado del circuito 11º niega el amparo. Después, en septiembre de 2015, la primera sala de la Corte, de la Suprema Corte, en el caso que ya hemos descrito en términos de su identificación, resuelve que modificará o que manda o que ordena modificar la sentencia recurrida, ordenando que se reitere la improcedencia de la adopción, que se fije un régimen de convivencia, que se determine si el padre biológico tiene bienes para hacer frente a las obligaciones alimentarias y que se ordenen terapias para que el menor pueda comprender y manejar de mejor manera su realidad familiar. Al resolver sobre el fondo, la primera sala, digamos, establece ciertas cosas y razona de cierta manera que me interesa destacar. Lo primero que hay que poner de relieve es que la Corte resuelve que la persona con discapacidad tiene derecho a oponerse a la adopción, pues quien ejerce la patria potestad, que de acuerdo con el artículo 367 del Código Familiar de la entidad vigente en aquella época, es quien debería otorgar el consentimiento para que proceda la adopción, ese quien ejerce la patria potestad debe interpretarse según la Corte como el que no ha sido condenado a la pérdida de la patria potestad por no haber incurrido su conducta o en causales específicas. Como dijimos antes, se reitera también aquí, a este nivel y en esta instancia, que la patria potestad solo le ha sido suspendida y que por tanto sigue ejerciéndola en la medida en que su conducta no ha incurrido en ninguna de las causales específicas para la pérdida de la patria potestad. Ahora bien, la Corte, basada en la normativa convencional y constitucional, de donde se desprende lo que denomina el modelo social de la discapacidad y el modelo específico de asistencia en la toma de decisiones, con base en esa normativa, la Corte establece como marco de solución una presunción que consiste, cuyo contenido es el siguiente: es mejor para los menores, para su desarrollo psicológico, físico y bienestar general, mantener el vínculo paterno-filial, es decir, mantener el apellido y la convivencia, y más cuando la persona con discapacidad no ha consentido a la adopción. Fíjense cómo entonces lo que quiero destacar aquí es la creación, para el caso concreto, de una presunción. Presunción que, como no podía ser de otro modo, es derrotable. Y un elemento novedoso de esta decisión es que es derrotable si, dice la Corte, mediante prueba clara y convincente se acreditan las siguientes cosas. Vale hacer aquí un reparo con respecto a esto de la frase de prueba clara y convincente. Anotas a pie de página, pero también en el cuerpo del texto, la Corte señala que la prueba clara y convincente constituye un estándar de mayor exigencia que el que aplicaría por default, por ejemplo, en casos civiles, y en todos aquellos casos en donde no hay una diferencia en cuanto a los costos que se puede atribuir a los posibles errores en que se puede incurrir cuando se decide en un sentido o en otro. Este estándar de prueba de mayor exigibilidad o de mayor exigencia que el de la preponderancia de las pruebas o la probabilidad prevalente, y que se ubica a medio camino entre dicho estándar de la probabilidad prevalente y el de más allá de toda duda razonable que normalmente aplica en materia penal, es este estándar que se encuentra aquí a medio camino. La Corte utiliza de hecho un lenguaje de probabilidades y también utiliza números para tratar de didácticamente, digamos, transmitir la idea de qué tan exigente o en dónde se ubica el nivel de exigencia del estándar de prueba clara y convincente. De tal suerte que si la probabilidad prevalente se entiende como la atribución de
de una probabilidad de más del 50% a determinada hipótesis de ser verdadera, y el estándar de más allá de duda razonable se entiende como la atribución de una probabilidad de alrededor del 90% de la hipótesis de ser verdadera, el estándar de prueba clara y convincente se ubica a la mitad de estos dos, es decir, más o menos en una probabilidad del 70% o del 0.7 de que la hipótesis en concreto o jurídicamente relevante sea verdadera. Entonces, volviendo al caso, la presunción... Perdón, Edgar. Dígame. ¿Querías compartirnos presentación en este sentido? Sí. Ok, ahorita no estamos viendo ninguna presentación, entonces por eso la interrupción, una disculpa. Sí, pero... No, vamos a ver entonces. La habíamos probado antes, ¿no? Sí. Bien. Sí, quizá no, simplemente no se alcanzó a compartir y habría que volver a hacerlo. Sí. Un segundo, ¿eh? Sí, gracias. Listo, ya se compartió, ya la vemos perfectamente. Solo yo creo que se regresó al inicio, pero muchas gracias y perdona la interrupción. Gracias a ti, no es ninguna interrupción y qué bueno que me dices para entonces recuperar el hilo. Sigamos. Muy bien. Si les parece, permítaseme retomar, digamos, la exposición a partir de aquí. Un segundo. Sí, a partir de aquí. Al resolver el fondo del asunto, la Corte, de este asunto del cual les vengo hablando, establece que la persona con discapacidad tiene derecho a oponerse a la adopción, pues, como ya dije, interpreta que el requisito de que quien ejerce la patria potestad sea quien deba manifestar el consentimiento u oposición a la adopción, interpreta esa frase de ejerce patria potestad como aquella persona que no ha sido condenado a la pérdida de la patria potestad. De acuerdo, como dije antes también, y esto reiterando nuevamente, basada la Corte en la normativa convencional y constitucional aplicable al caso, de la cual desprende el famoso o el denominado modelo social de la discapacidad y el también denominado modelo específico de asistencia en la toma de decisiones, la Corte establece como marco para la solución del caso una presunción juris tantum, que será derrotable bajo las condiciones que en breve especificaré. Y el contenido de la presunción, como le he dicho antes, es que es mejor para los menores en términos de su desarrollo y bienestar psicológico y físico, mantener el vínculo paterno-filial, es decir, que siga utilizando el apellido del padre en este caso y que siga conviviendo con él, y más cuando la persona con discapacidad no consiente con respecto al procedimiento de adopción. Como decía, esa presunción es derrotable y las condiciones para su derrotabilidad son que se pruebe con prueba clara y convincente, que es prueba que al menos consiste en lo que anteriormente dije, de mayor exigencia que la que podría ser satisfecha si el estándar fuese el de la probabilidad prevalente, ¿no? Entonces lo que hace la Corte es crear una presunción y además establecer sus condiciones de derrotabilidad de tal suerte que cada una de esas condiciones tiene que ser probada a un nivel de exigencia mayor que el estándar que normalmente aplica en los procesos civiles, por ejemplo, el de la probabilidad prevalente, preponderancia en las pruebas, pero menos exigente que el estándar que aplica, por ejemplo, en procesos penales de más allá de toda duda razonable, con independencia de lo que en concreto signifiquen esas frases misteriosas. El mensaje que manda aquí la Corte es que hay mayor exigibilidad probatoria para cada uno de los extremos o condiciones que a su vez de ser satisfechas derrotan la presunción a cuyo contenido me referí con anterioridad. Fíjense cómo se empieza a poner, me parece interesante la cuestión. Entonces, la presunción es derrotable si mediante prueba clara y convincente se acreditan los siguientes extremos o supuestos. Por una parte, que los padres han otorgado su consentimiento a la adopción. Y segundo, si alguno o ambos se oponen, que sin la adopción se crea y persiste una situación perjudicial para el bienestar y desarrollo psicológico y físico del menor, que a su vez se traduce en la afectación de sus derechos. Ahora bien, esa afectación, aquí viene otro requisito
efectos adicionales, no tiene que derivar de prejuicios o estigmatizaciones. Se tiene que probar mediante prueba clara y convincente que esa afectación a los derechos del menor por o si no se le adopta no deriva de prejuicios o estigmatizaciones. Es decir, que esa afectación de meras especulaciones, sino que el impacto negativo de la ausencia de adopción se establezca mediante pruebas científicas y o técnicas del impacto negativo que en el menor produce el preservar el apellido del padre y continuar conviviendo con él. También se tiene que probar mediante prueba clara y convincente que la afectación no es producto de la falta de realizar lo que la Corte dio en llamar ajustes razonables. Es decir, que no es el producto de la falta de implementar medidas alternativas y adecuadas para mitigar las barreras ambientales o sociales, que son, de acuerdo con la Corte y la normativa que consulta y que trae a cuento, las responsables, esas barreras ambientales y sociales, de que las características diferentes de ciertas personas se conviertan en discapacidades, siendo estas barreras ambientales y o sociales y no esas características diferentes las que complican innecesariamente la interacción de las personas con características diferentes que pueden volverse en discapacidad, su interacción con otros y la realización de su proyecto de vida. Fíjense qué innovador criterio y además qué forma tan interesante de incrustarlo en el contexto de una presunción y además exigiendo la prueba clara y convincente de que la afectación no es producto de la ausencia de realización de estas medidas. Y aquí es donde vemos plasmado ese famoso modelo social y el modelo de asistencia en la toma de decisiones que la Corte toma en cuenta para este caso. Y es muy clara la noción de la Corte de discapacidad que emplea. Las personas podemos, dice la Corte, tener características específicas y si las comparamos pueden ser diferentes a la media, pero se convierten en discapacidad siempre que barreras mitigables, es decir, cuya existencia es contingente, y me refiero a barreras de interacción, barreras sociales, barreras ambientales, sean las que impidan que la persona interactúe con otros y pueda realizar su proyecto de vida, ¿no? Una exigencia muy loable la que se incorpora en las condiciones de derrotabilidad de esta presunción. Ahora, también lo que haremos ahora será ver o analizar cómo la Corte argumentó que no estaban o que no habían sido satisfechos esos extremos en el caso concreto. Por ejemplo, a la posible afectación al derecho de alimentos del menor, la Corte considera que no se probó de manera clara y convincente que existiera una afectación a ese derecho y argumenta que aunque en el futuro la madre no pueda solventar los gastos relativos a la alimentación, no hay o no existe una afectación actual. De hecho, continúa la Corte, de acuerdo con los estudios socioeconómicos citados y vertidos durante los procedimientos, el menor tiene un nivel de vida adecuado. Además, con base en los informes y las sugerencias periciales psicológicas, no se han buscado alternativas ni para que el padre pueda hacer frente a la obligación de pagar alimentos. En concreto, no se ha identificado si el padre tiene bienes o si puede echar mano de su familia extensa, y tampoco se ha verificado si no se han buscado alternativas para que puedan seguir conviviendo cotidianamente, adaptando las circunstancias a como tengan que adaptarse. Ahora bien, con respecto a la posible afectación psicológica que pueda sufrir el menor como resultado de la no adopción, la Corte sostiene que no está probado esto de manera clara y convincente por pruebas que satisfagan este estándar. De hecho, dice que aunque haya quedado establecido que el menor sufre de estrés, y esto con base en un informe psicológico, no hay prueba de que la causa de ese estrés sea la relación con su padre. De hecho, en ese informe psicológico se establece que su angustia, la del niño, deriva de la presión que ha venido experimentando por adquirir otro apellido y del proceso de adopción mismo. De hecho, se sugiere en estos mismos informes psicológicos que requiere de mayor convivencia con el padre para cubrir sus necesidades afectivas. ¿De acuerdo? A la posible afectación de la identidad del menor, la Corte considera que tampoco ha quedado probada clara y convincentemente mediante pruebas cuya suficiencia satisfaga este estándar, porque en todo caso,
lo que la Corte contesta es que también se sugiere que el menor reciba apoyo para comprender que tiene un padre con las características que tiene y que no ha podido hacerse cargo de él, o sea, el padre no ha podido hacerse cargo del menor por circunstancias ajenas a su voluntad. Con respecto al argumento de la posible afectación al derecho a ser escuchado, la Corte considera lo siguiente: considera que al menor se le escuchó manifestar que deseaba ser adoptado, y fíjense lo que contesta aquí, me parece interesante, pero es probable que dicha manifestación haya sido presionada, haya sido producto de una presión para ello, y en todo caso no es lo que en última instancia conviene a los intereses superiores del menor, dando a entender que ese juicio no le toca hacerlo al menor mismo, sino a todo el aparataje que sea, digamos, institucional, que se ha ceñido alrededor de él, y en especial a quien está juzgando su caso. Fíjense entonces, así la Corte termina desactivando, o más bien argumentando, por qué no ha habido una afectación a los derechos enumerados en esta última parte y por qué no ha quedado esa afectación probada de manera clara y convincente por pruebas capaces de satisfacer dicho estándar. ¿De acuerdo? Bien, ahora quisiera, una vez, digamos, establecido este caso, una vez estudiado o analizado, por lo menos de manera breve, hablar de algunos aspectos positivos con respecto a esta resolución. Es muy importante, sin duda, la incorporación de la discusión sobre los estándares de prueba que ocurre en la sentencia discutida no solo a nivel teórico, sino a nivel aplicado. Tan ocurre a nivel aplicado que un estándar de prueba específico, el de prueba clara y convincente, es utilizado como, o es impuesto como el requisito de suficiencia probatoria para que la presunción, que también es creada como marco para darles respuesta a este caso, pueda ser derrotada. Cada uno, como dije, de los extremos o supuestos que la Corte establece a los efectos de que sea derrotada la presunción que la misma Corte crea, tiene que ser probada a este nivel, es decir, al nivel especificado por esta frase, por ahora misteriosa, de prueba clara y convincente. Ahora, aquí es momento entonces de hacer algunas observaciones ya un poco más teóricas, si quieren verlo así, con respecto a los estándares de prueba. Y esto se aplica al estándar de la prueba clara y convincente, como a las otras frases pretendidamente descriptivas o de estándares distintos. ¿De acuerdo? Un estándar de prueba es básicamente el umbral de suficiencia que las pruebas disponibles deben satisfacer para que una proposición descriptiva de algún hecho jurídicamente relevante pueda declararse probada. Fíjense entonces la importancia de la existencia de estándares de prueba expresados mediante las reglas o las normas procesales específicas. El hecho jurídicamente relevante que debe ser probado o que debe recibir apoyo de pruebas que satisfagan el estándar de prueba especificado puede ser tan simple o complejo como haya sido definido en el supuesto de hecho o caso genérico que normalmente contempla la norma aplicable. Fíjense entonces que lo que estamos destacando aquí en la doctrina del estándar de prueba que estamos ahora extrayendo o que estamos trayendo a cuento a partir del caso que hemos discutido, ¿no? Como un estándar de prueba y en concreto los hechos que se tienen que probar están directamente vinculados en términos de su relevancia con la forma en que ha sido definido el supuesto de hecho genérico y contenido en la o las normas aplicables que el juzgador utiliza para la solución del caso. Por ejemplo, Tagufo u otros autores hablan, y vamos a retomar este tema después cuando hablemos de los requisitos metodológicos y de fundamentación de la exigencia del estándar de prueba, la dificultad para probar hechos está íntimamente vinculada a la forma en que son definidos en las normas conducentes. Y por tanto, una primera sugerencia es que los legisladores, la autoridad normativa, deba emplear una, además, técnica legislativa apropiada que tenga en mente los problemas de prueba que está sembrando a futuro en la propia forma en que define o construye el supuesto genérico al que le vincula determinadas consecuencias, ¿no? Esta relación entre la definición del supuesto de hecho y, por tanto, lo que se afirma que es jurídicamente relevante, que tiene que estar probado o que está probado, es importante. Y aquí hay mucho que avanzar en ese terreno, porque en muchas ocasiones el legislador no toma en cuenta o se divorcia, se desvincula de los eventuales problemas probatorios que puede estar sembrando con la utilización sobre todo de lenguaje o fraseo ambiguo o vago,
que muchas veces se emplea para incorporar en la definición, por ejemplo, de delitos a los efectos de coincidir con las exigencias culturales o intelectuales sobre qué cosas hay que tipificar, ¿no? Para eso muchas veces se utiliza lenguaje vago, lenguaje impreciso, que incorpora muchísimas cosas que han sido desarrolladas en las teorías sobre ese fenómeno social o sobre ese, por ejemplo, delito que se quiere tipificar. Y es justo por ese compromiso que muchas veces se utiliza un lenguaje y se define de manera muy sofisticada y compleja un supuesto de hecho al que se le vinculan consecuencias jurídicas. Repito, divorciándose el legislador del problema práctico que no enfrentará él, sino que enfrentarán las partes y sobre todo el juez para determinar si han sido probados los hechos que se derivan de la forma en la que definió el supuesto de hecho al que vengo haciendo referencia. Fíjense en esta relación compleja entre supuesto de hecho y proposición descriptiva de hechos que tiene que ser probada. Ahora, un estándar de prueba también puede variar, es decir, en términos de su grado de exigibilidad, dependiendo de la fase o etapa del procedimiento en que nos ubiquemos y también del tipo de proceso de que se trata. Esto suele ser el caso, o al menos pretende ser el caso incluso ahora, pero debiera tenerse muy claro también a la hora de estarse diseñando la arquitectura legislativo-procesal de un proceso o de un tipo de proceso en específico. Piensen, por ejemplo, en la materia penal, pero no solo, cuando hay o se tiene que tomar la decisión de la prisión preventiva, hay ciertos supuestos o extremos fácticos que han de ser probados y se dice o normalmente se establece un estándar de mucho menor exigencia si se le compara con el que aplica en la sentencia definitiva o en la sentencia final o en la decisión final y ¿no? que muchas veces es expresado de manera vaga, diciendo, por ejemplo, que tiene que haber indicios razonables de que el sujeto, que el imputado ha participado de algún modo en la comisión del delito, se habla también a veces, dependiendo del país, pero a esta fórmula se recurre también, de motivos bastantes o motivos suficientes, con lo cual, ¿no? Como veremos con más detalle en unos minutos, el estándar no logra, o la frase que pretendidamente quiere establecer un estándar de prueba, no es compatible con la función de umbral de suficiencia probatoria, que toda definición de un estándar de prueba debería estar en condiciones de hacer, ¿de acuerdo? Pero el punto es que puede variar, o que los estándares de prueba normalmente lo hacen y pueden seguir variando en función de la etapa del procedimiento en el que nos encontremos y del tipo de proceso. Esto es muy importante, a reserva de que en unos minutos abordemos las bases racionales para decidir el grado de exigencia de los estándares que estarán aplicables u operativos en distintas fases y en distintos procesos. Esto es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en materia penal, pero en otras materias también. Lo que quiere decir que no todos los delitos necesariamente tienen que ser, digamos, resueltos mediante la aplicación del mismo estándar, suponiendo que hemos traducido y que sabemos lo que significa la frase más allá de toda duda razonable, no es necesario que ese mismo estándar de prueba sea el operativo en todo tipo, en este caso de procesos penales y en todo tipo de delitos. Como veremos en unos minutos, hay cosas que hay que considerar que pueden hacer razonable, tornar racional, el hecho de hacer una diferenciación de estándares a nivel de decisión final, pero también a nivel de decisiones intermedias, ¿no? Ahora, deteniéndonos un poco en este aspecto, Jordi Ferrer, que es una de las personas que, en mi opinión, ha reflexionado con mayor rigor, con mayor amplitud, sobre todo también con respecto a estas cuestiones, a las relativas a la naturaleza y metodología de un estándar de prueba, en distintos trabajos, ha discutido y ha identificado lo que él llama requisitos metodológicos y también las cuestiones que fundan, las cuestiones políticas que fundan el grado de exigencia de los estándares de prueba. No quiero explayarme en esto porque quizá en la sección de preguntas y respuestas haya oportunidad para lo propio, sin embargo voy a limitarme a mencionar estos criterios. Por ejemplo, en tratándose de los requisitos metodológicos, Jordi, y estoy de acuerdo con él, establece que un estándar de prueba, la regla que expresa un estándar de prueba o las reglas que expresan estándares de prueba, tienen que hacer referencia a la capacidad justificativa del acervo probatorio que ha estado disponible en autos, ¿no? para apoyar las distintas proposiciones de que se trata.
tiene que hacer, repito, referencia a la capacidad justificativa de los elementos de juicio, ¿no? Esto significa que, o lo que quiere Jordi decirnos con este requisito, es que la satisfacción o el razonamiento orientado a mostrar que el estándar de prueba específico sea satisfecho en el caso concreto, tiene que ser posible de ser intersubjetivamente revisado, ¿no? Cuando los estándares de prueba o las reglas que pretenden establecer estándares de prueba utilizan o hace un lenguaje que hace referencia no al discurso o a las nociones de la racionalidad empírica, sino, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la introspección y con la detección por medio de introspección de estados mentales como el convencimiento íntimo, por ejemplo. Esta es una tradición que viene sobre todo del sistema francés desde hace mucho tiempo, pero podríamos decir que todavía está presente, e incluso en la jerga discursiva que se utiliza para fundar sentencias. Algo está probado si el juzgador ha quedado íntimamente convencido de lo que se pretendió probar. Claro que al renglón seguido normalmente se suele añadir a esa frase, para no ser criticado tan directamente, que ese convencimiento tiene que estar directamente vinculado con las pruebas. Y se dice, o se agrega a esto la exigencia de detallar el itinerario del procedimiento mental que llevó al juez, mediante la consideración de las pruebas, a alcanzar el grado íntimo de convencimiento expresado en esta frase de convicción íntima. Pero ni con las adendas a las que me he referido, es decir, ni con el requisito adicional de expresar que el convencimiento provino de las pruebas, ni con el requisito también adicional de explicitar en la sentencia, entendiendo que una sentencia será motivada si se hace eso, el itinerario seguido para alcanzar la convicción, hacen que una proposición, la proposición descriptiva de un hecho, quede probada o no. Estamos hablando de cuestiones que corren, como dice el argot de los juristas, por cuerdas separadas. La convicción no tiene que ver con la prueba, al menos no directamente. Diremos que puede ser una suerte de efecto secundario, pero no necesariamente refleja el hecho y sobre todo no mide el grado de prueba al que pudo haber quedado probada o no probada una proposición. El que yo esté convencido psicológicamente y tenga la certeza, ¿no?, de que algo ocurrió o no ocurrió, no necesariamente es algo que puede estar basado en pruebas. Y aun cuando se diga que esa convicción ha sido causada, producida por la consideración de las pruebas, no está fungiendo esa frase como un umbral de suficiencia, porque hay gente que se convence ante distintas manifestaciones o modalidades de acervos probatorios, que pueden también tener distintos grados de fiabilidad en términos de los elementos que los componen, y sin embargo, puede ser que dos sujetos ante el mismo acervo probatorio, uno esté convencido y otro no, y ante diferentes acervos probatorios pueden no estar convencidos. Esta frase en concreto no logra satisfacer este primer requisito metodológico de no hacer referencia a la persecución de estados mentales como estrategia para determinar la prueba de los hechos, porque esto no es posible que exista corrección intersubjetiva al respecto. Uno tiene que poder equivocarse para que una instancia superior pueda determinar si me equivoqué o no, porque si no, el juicio se vuelve incontrolable, la decisión sobre hechos se vuelve incontrolable. Si el criterio es que usted esté convencido para dar por probada una cosa, para que en efecto esté probada esa cosa o esa proposición, pues esto nos lleva a la infalibilidad del juicio, la infalibilidad de la decisión sobre los hechos. Un segundo requerimiento metodológico que establece Jordi, tiene que ver ya no con el lenguaje que haga referencia a estados mentales, sino con lenguaje vago, con el cual la regla del estándar de prueba se vuelve incompatible con su función de servir como un umbral de prueba, como un umbral de suficiencia probatoria. Frases como motivos bastantes para hacer suponer o razones suficientes para pensar que es probable que, fíjense cómo esas frases que son normalmente a las que recurre el legislador para formular estándares en distintas fases de los procedimientos, no cumplen con su función de establecer, porque uno todavía podría persistir o insistir en preguntarse, ¿y cuándo los motivos son suficientemente bastantes? ¿Cuándo bastan? Cuando se habla de probabilidad,
¿cuál es el grado de probabilidad o de corroboración o de confirmación que se requiere? Podemos hacer o continuar haciendo esa pregunta eternamente si utilizamos o si recurrimos al expediente de emplear este tipo de frases vagas para intentar formular estándares de prueba. Y tenemos un tercer requisito metodológico, que es que, en efecto, el razonamiento probatorio es probabilístico, pero eso no significa que uno pueda recurrir al lenguaje o al cálculo matemático para expresar estándares de prueba, ¿no? Larry Laudan, que es otra persona que ha trabajado mucho estos temas, desde su libro sobre verdad y error en proceso penal, elabora o estudia los argumentos en contra de esta postura, la utilización de modelos de cálculo matemático de probabilidades para expresar estándares. En efecto, Larry y muchas otras personas, incluida la Corte, cuando trata de explicar el estándar de pruebas claras y convincentes, utiliza el vocabulario e incluso números, ¿no? Digamos, escalas numéricas para representar la probabilidad que expresa un estándar de prueba. Pero como dije antes, la utilización de ese vocabulario y de números que representan probabilidades en el rango del 0 al 1 puede hacerse y debe hacerse, creo yo, solo para efectos didácticos, para transmitir el mensaje de qué tan comparativamente distinto en términos de grados de exigibilidad o de exigencia probatoria son un estándar con respecto a otro. Pero no más, porque ni siquiera los científicos están en condiciones de atribuir grados de probabilidad numérica a las hipótesis que están consideradas bien probadas en la comunidad científica, ¿no? Y esto ya también nos empieza a introducir a las cuestiones de estándares de prueba científicos. La comunidad científica, y más bien las comunidades científicas, no se han visto, al menos en términos generales, cuando no están vinculadas a ciertas decisiones prácticas, en la necesidad de diferenciar, como el derecho, sí, distintos estándares de prueba en función de distintas valoraciones con respecto a lo que está en juego en cada una de las decisiones que deben tomarse. Se dice que la ciencia persigue la verdad desprovista de todo contexto institucional y de todo interés. Esto no es cierto. No obstante, cuando hablamos de ciencia básica, al menos este tipo de ciencia está más cerca de la utilización de estándares como la inferencia, la mejor explicación, que no se ven al menos en principio afectados por consideraciones prácticas que sí están presentes cuando hablamos de estándares de prueba jurídicos, ¿no? Pasando a la cuestión de los criterios que sirven para fundamentar, criterios políticos sobre todo, porque esto es una decisión de moralidad política, de moralidad pública, para fundamentar los distintos grados de exigencia probatoria que pueden tener o expresar los distintos estándares de prueba. Bueno, podemos, como Jordi lo sugiere, también en esto coincide con Laudan, hacer referencia a los costos que asociamos a lo que se da en llamar los falsos negativos. Por ejemplo, en materia penal, y si nos centramos en las decisiones finales, los costos asociados a las condenas falsas serían los falsos negativos. ¿De acuerdo? ¿Qué implicaciones se siguen, qué consecuencias, qué utilidades negativas se producen cuando se cometen errores de este tipo? Condenas falsas, ¿no? Y esos costos que podemos asociar a las condenas falsas pueden a su vez implicar que consideremos la gravedad de las consecuencias, que es lo que estoy diciendo. ¿A qué tipo de castigo se expone la persona que es injustamente condenada? ¿De acuerdo? Y esto puede variar en función de la política punitiva o de la política criminal que esté, digamos, dispuesta para cada uno de los diversos tipos de delitos, pero no solo con respecto a delitos. Se utiliza mucho la materia penal como la piedra de toque para reflexionar sobre los estándares de prueba. No obstante, las conclusiones o las reflexiones que se hacen son extensibles a todas las áreas. Lo primero que hay que tomar en cuenta, o a uno de los primeros criterios, es la gravedad de los costos que se pueden asociar a los falsos negativos, es decir, a equivocarse en términos de declarar que alguien o que una cosa tiene cierta propiedad o cierto atributo cuando en los hechos esto no ha ocurrido. Ya podrán ustedes suponer que también se tiene que tomar en cuenta los costos asociados a los falsos negativos. Lo que dije antes tiene que ver con falsos positivos, condenas falsas. Y esto que voy a decir ahora tiene que ver con los falsos negativos, que son, por ejemplo, las absoluciones falsas, que también tienen
muchísimo, o más bien mucho costo. No estamos diciendo que si se comparan, más bien que no tengan costos, por ejemplo, las absoluciones falsas en materia penal, pero comparativamente hablando, son menores los costos de las absoluciones falsas que de las condenas falsas, es decir, de los falsos negativos que de los falsos positivos. Fíjense cómo este juego de considerar o de contemplar las consecuencias negativas resultantes de las modalidades erróneas de la decisión fáctica de que se trate, ¿no? Es lo que nos permite, en principio, o de manera más importante, determinar el grado de exigencia que vamos a impregnarle a nuestro estándar de prueba. Otra de las cosas que también hay que tomar en cuenta es la dificultad probatoria, que es a lo que me refería antes cuando hacía alusión a la forma en la que están definidos los hechos por parte del legislador. Porque esas cuestiones también bien pueden llevarnos o bien a sugerir un cambio en la definición legislativa o bien a aligerar el estándar de prueba si hemos considerado que la dificultad probatoria así lo amerita. No que cualquier dificultad probatoria merite un descenso en el estándar de prueba. Esto tampoco sería conveniente, pero fíjense cómo, ¿no? Por eso las consideraciones de índole político o de político-moral tienen que estar aquí presentes. Otra cuestión que también hay que tomar en cuenta tiene que ver con el que, ¿qué otros mecanismos hay para distribuir el error? ¿Qué es lo que hace en última instancia o lo que ayuda a hacer la imposición de un estándar de prueba? A distribuir el error. Por ejemplo, en el caso de la frase más allá de toda duda razonable, se dice que eventualmente eso contribuye a que los errores que se cometen en el largo plazo se distribuyan de tal suerte que haya más absoluciones falsas en contraste con las condenas falsas, ¿no? Por ejemplo, 9-1, esa puede ser normalmente la ratio a la que se pretende llegar cuando se establecen estándares como el de más allá de toda duda razonable. Bueno, de manera adicional a los estándares de prueba que contribuyen a distribuir a la larga el error de cierta forma, y me estoy refiriendo a los errores fácticos, ¿no? También hay otros instrumentos, otros dispositivos, como las presunciones, pero también como las cargas de prueba, que muchas veces afectan a nivel local en términos de las inferencias específicas o más concretas, más atómicas del razonamiento probatorio y no tanto el estándar de prueba final. Hay que tomar en cuenta entonces cómo se incrusta un estándar de prueba en todo un contexto de posibles presunciones y cargas de prueba adicionales que en conjunto, estándar de prueba más presunciones y cargas de prueba, pueden estar haciendo o más bien contribuyendo a que los errores a la larga se distribuyan de cierta forma. Aquí debo hacer una aclaración en el sentido de que yo sostengo que, junto con Laudan, por ejemplo, los estándares de prueba y estos otros dispositivos contribuyen a distribuir el error fáctico de cierta manera. Jordi diría algo diferente, me parece, que los estándares de prueba y las presunciones y las cargas de prueba contribuyen a que se distribuya el riesgo del error entre las partes. Yo creo que Jordi recurre a este expediente con mucha razón, me parece, porque piensa que no hay forma objetiva de verificar cuándo en el mundo una decisión fáctica es correcta o no, ¿no? Es decir, se complica demasiado la cuestión de saber si de verdad alguien no cometió un delito o sí lo cometió, porque tenemos que recurrir también a pruebas para probar eso. No es como las pruebas de segundo nivel que se pueden aplicar en ciencia, que nos establecen o nos permiten establecer los perfiles de error vinculables a ciertas técnicas, por ejemplo, forenses. Eso no ocurre en términos generales con, por ejemplo, los acusados inocentes o culpables en términos materiales. Y por último, hay otra cuestión, nos dice Jordi, que hay que considerar cuando estamos hablando del grado de exigencia de los estándares de prueba, y ese es que tiene que haber una suerte de progresión en el nivel de exigencia que estamos estableciendo a través o a partir de cierto estándar. De tal suerte que si nos estamos enfocando en una decisión de en medio del procedimiento, antes de la última, por ejemplo, no es posible que esa decisión... No sé si fui yo. Sí. No es posible que esa decisión tenga mayor grado de exigencia probatoria que la definitiva o final. Bien, ¿de acuerdo?
Estos son algunas de las cuestiones que hay que tratar con respecto a los estándares de prueba y la discusión está abierta para que la gente nos animemos a contribuir al desarrollo de esta teoría sobre los estándares de prueba, ¿no? Entonces he señalado aquí algunas cuestiones propias de la doctrina y propias de la teoría que entre otros Jordi Ferrer están desarrollando al respecto de los estándares de prueba. Algunas reservas con respecto a y con esto termino, a la decisión y al caso que revisamos durante esta charla. Cuando la Corte habla de pruebas claras y convincentes, al clear and convincing evidence, que es importado en este caso del ámbito anglosajón, también lo hace expresándose numéricamente. Y uno puede entender que la razón para haber hecho esto haya sido didáctica, simplemente, como dije antes, para transmitir el mensaje de diferencias en grados de exigibilidad de, por ejemplo, la probabilidad prevalente y más allá de toda duda razonable. De tal suerte que si uno dice, si lo primero es 0.51 y lo último 0.92, algo intermedio podría ser 0.7. Pero esto no significa, como dije antes, o esto puede llevar a pensar que lo que tiene que hacer el juzgador es establecer o asignar un grado de probabilidad digamos, al apoyo, a la confirmación que las pruebas están brindando una conclusión. O sea, me parece que es una reserva que hay que hacerse y porque debió haberse especificado que el uso de números se hacía solo de manera didáctica. Vinculado con lo anterior, otro punto de reserva, otro comentario de reserva al caso que vimos, es la posible afectación de la certeza de las partes, pues no se conocía de antemano el umbral, suponiendo que haya quedado bien establecido, que no se haya recurrido a su expresión numérica en términos de probabilidades, estaríamos hablando aquí de una suerte de estándar dinámico, algo que se vincula también con esto que está muy de moda y que muchos proponen, la carga dinámica de la prueba, ¿no? Lo que estaría pasando aquí es que en el caso concreto, los jueces, bueno, en este caso la Corte, ¿no?, con toda la autoridad que tiene, estaría, digamos, construyendo ipso facto una presunción, que fue lo que vimos que hizo, pero además construyendo o estableciendo en ese momento o creando la regla del estándar de prueba vinculado a las condiciones de derrotabilidad de esa presunción, lo cual, como dije antes, puede tener fallas o reservas con respecto a la certeza de las partes. Y por eso, ¿no?, se propone o se plantea por algunos sectores de la teoría de la prueba que los estándares de prueba sean expresados por reglas generales con antelación, con un cierto grado de antelación para que puedan ser conocidos por las partes. Y por eso algunos piensan que son los legisladores, a través, es decir, nuestros representantes, la sociedad en general, los que debieran debatir las cuestiones vinculadas a qué grados de exigencia probatoria que queremos que estén vigentes en los distintos procesos en los que podemos vernos inmersos. Pero es una cuestión que hay que seguir trabajando y que está en la mesa. También me parece que hay una pobre explicación de por qué no fue satisfecho el estándar de prueba clara y convincente. Pareciera que hay una suerte de uso simbólico nada más. Incluso se introducen argumentos, en mi opinión, a veces no tan relevantes en términos de descartar que se haya satisfecho el estándar de prueba. Y por último, en relación con prueba pericial y estándares de prueba científica, justamente no se explicitan los criterios considerados para atribuir fiabilidad a las periciales, por ejemplo, psicológicas, tantas veces citadas a lo largo de la sentencia, y no se cuestiona la validez de los métodos, sobre todo de las pruebas proyectivas que se usan tanto en psicología para determinar afectaciones psicológicas del tipo que se utilizaron en este caso, ¿no? Por ejemplo, el grado de estrés, el grado de angustia, el grado de sobrecarga, etc. Parece ser que hay una suerte de amplio grado de deferencia, al menos en esta parte y en estos casos, a los expertos. Y aquí viene el problema, por el efecto que puede tener las doctrinas del supremo interés del menor y de la protección de las personas con discapacidad. Ojo, no estoy diciendo que no sea válido que estas doctrinas o estos principios o estas máximas sean de tal importancia que se deban hacer estos ajustes al procedimiento, suplencia de queja y muchas otras cosas que normalmente acarrean este tipo de principios. Sin embargo, puede ser que la necesidad de fundamentar y de invocar tantas veces estas cuestiones haya sido el telón de fondo para que no se haya aprovechado la oportunidad para expresar con mayor claridad qué significa la frase prueba clara y convincente como estándar de prueba.
no que se tenga ya una respuesta o una propuesta para tales efectos específica, porque ese es justo uno de los problemas que están siendo hoy debatidos o discutidos en la acalorada discusión sobre la naturaleza de los estándares jurídicos, pero también de los estándares científicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Sumamente interesante la exposición y eso se refleja en que tenemos muchas preguntas de la gente que está siguiendo esta presentación. Entonces, bueno, ahorita intenté agrupar en bloques algunas preguntas que creo que pueden ser abordadas, digamos, en un mismo segmento. Entonces, si quieres, empezamos directamente con las preguntas para que nos dé buen tiempo. Las primeras que te haría sería, ¿cómo puede distinguir el juez entre un estándar de prueba y criterios que son útiles para valorar la prueba? Si el estándar probatorio y los criterios para valorar las pruebas son diferentes en las distintas etapas del proceso, y hay un catálogo universal que enliste los estándares de prueba que puedan ayudar al juez a decidir si los hechos están suficientemente probados. Van dos más en el mismo sentido, más o menos. Sí. Si el estándar que debe usar el juez depende del legislador o el juez puede libremente decidir si tendrá un hecho por probado con determinado estándar, o depende de la complejidad de los hechos o de la materia o de qué. Y si existen elementos objetivos que permitan determinar la suficiencia del estándar de prueba independientemente del caso concreto. Entonces, con esas preguntas nos quedaríamos para el primer bloque, por favor. Que son muy pertinentes y muy interesantes a la vez. Un gran reto poder ofrecer una respuesta empaquetada o sintética a las mismas, pero es lo que intentaré a continuación. Creo que en efecto podemos distinguir y normalmente lo hacemos, aunque en la práctica en efecto se puedan confundir las cuestiones, o más bien los estándares de prueba y cómo diferenciarlos de los, para no confundirnos más, no voy a utilizar la palabra estándar, sino criterios de valoración probatoria. A ver, primero ubicarnos en las coordenadas teóricas en donde nos estamos moviendo, al menos yo, pero creo que también la Corte y sobre todo un sector importante de quienes reflexionamos sobre la prueba hoy en día, nos, digamos, comprometemos con ciertas tesis de partida que en su conjunto conforman lo que ha dado en llamarse la concepción racionalista de la prueba. ¿De acuerdo? Dentro de esa concepción, algunas de las tesis más importantes son que la institución probatoria y básicamente la actividad que consiste en ofrecer pruebas, en valorarlas, etcétera, tiene como propósito, aunque no solo, pero sí muy importantemente, la averiguación de la verdad. La verdad entendida como correspondencia o por lo menos como concordancia. Digo por lo menos porque hablar de verdad como correspondencia tiene o manifiesta muchos problemas filosóficos, pero para no entrar en esos problemas y no abrir esa puerta, es muy fácil de entender la teoría de la verdad por concordancia, digámoslo así, por coincidencia con lo que el mundo establece. Lo que vuelve verdaderas las proposiciones descriptivas de hechos es justamente la manera de ser del mundo. Son verdaderas si el mundo concuerda con la pretendida función descriptiva de las proposiciones, y esas mismas proposiciones son falsas si el mundo no se ajusta a lo pretendidamente descrito, ¿de acuerdo? Ahora, dadas nuestras limitaciones cognitivas, ¿no? Dado que en muchas ocasiones la información de la que disponemos es insuficiente y además los elementos que conforman esa información no tienen homogéneamente el mismo grado de fiabilidad, sino que el grado de fiabilidad es heterogéneo y depende de muchísimos otros factores a los que me referiré ahora en un momento, ¿no? Entonces estamos en este ambiente de incertidumbre, por lo cual no tiene mucha cabida en el razonamiento probatorio la argumentación deductiva. En este sentido, la argumentación inductiva, también llamada por algunos otros abductiva, aunque tiene ciertas diferencias, ¿no? Esa que no garantiza que los resultados sean infalibles o necesariamente verdaderos, es la lógica o el tipo de argumentos, ¿no?, que caracterizan al razonamiento probatorio. Y por eso los estándares de prueba tienen que pronunciarse. Y eso es lo difícil, hay que encontrar una forma de hacer que expresen esto que queremos, el grado de confirmación que va a ser suficiente a los efectos de tener por probada una proposición en determinado contexto procesal. Ahora, vamos yendo hacia la respuesta más pertinente a las preguntas.
Jordi Ferrer ha distinguido, y esta distinción se ha vuelto ya famosa en muchos campos, en muchas discusiones, distintos momentos para hablar de la actividad probatoria. El momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, el momento de la valoración de prueba y el momento, el tercero, de la toma de la decisión final sobre los hechos del caso. Esta forma de dividir la actividad probatoria no necesariamente tiene que coincidir con las etapas procesales, por ejemplo, de ofrecimiento, práctica y valoración de prueba para la primera etapa, ¿no? Después la práctica de prueba, después valoración de prueba en la sentencia y por último la toma de la decisión. Digámoslo así, es un esquema que puede reproducirse como si fuera una suerte de fractal en los distintos puntos en los que se tiene que tomar una decisión práctica. Repito, no tiene que ser o no tiene que reflejar necesariamente la estructura procesal, ¿de acuerdo? Un estándar de prueba intentaría regir la toma de la decisión final, es decir, el tercero de los momentos, mientras que los estándares o los criterios para atribuir valor probatorio a los distintos elementos de juicio, tanto en lo individual como en lo colectivo, rige en el segundo de los momentos. Sabemos que antes, y no antes porque subsisten muchos de sus rastros o de sus efectos, existía el sistema de valoración tasado, ¿no? Que tiene ciertas raíces históricas en las que no puedo ahondar ahora. Para esto la lectura de Tarufo es imprescindible, ¿no? Estas cuestiones históricas que nos esclarecen lo que hay subyacente detrás del sistema de valoración tasada, que, dicho sea de paso, tenía que ver con controlar la arbitrariedad de los jueces también. En fin, este sistema de valoración tasada está comenzando paulatinamente, y algunos dirían que en la actualidad ya de manera muy avanzada, a perder vigencia, de tal suerte que lo que rige, por ejemplo, en materia penal, pero en otras también, es la famosa libertad, el principio de libertad valorativa, ¿no? Una vez que nos quedamos sin reglas de valoración tasada por todo lo que se puede criticar al respecto, y en concreto, por qué es el legislador el que se adelanta y por qué deberíamos permitir que lo haga, a valorar un medio de prueba con el que ni siquiera está en contacto, ni tampoco con los hechos concretos, ¿no? Nos quedamos, pareciera ser, y algunos lo interpretan así, sin, o en un vacío de criterios para la valoración. Es ahí donde la tradición racionalista de la prueba propone que recurramos al terreno de la racionalidad empírica, ¿no? Esa que ha regido y viene haciéndolo desde hace mucho tiempo las indagaciones fácticas en otros campos, sobre todo en los de las ciencias biológicas, en las ciencias duras, llamémosle así, pero también en las ciencias blandas, por usar una vieja distinción para diferenciar entre los campos de las ciencias, ¿no? Como humanos y como seres con curiosidad para investigar los hechos del mundo, y como científicos, ¿no? Que somos o que son algunos, se han desarrollado ciertos patrones de razonamiento y ciertos criterios que de alguna manera no garantizan, pero de alguna manera conducen a que sea muy probable que lo que lo satisface sea verdadero, las teorías que satisfacen esos criterios sean verdaderas, ¿no? Estos principios se derivan de lo que es razonable pensar que haría que una búsqueda fuese racional. Principios tales como un proceso, o en cualquier intento por indagar los hechos, uno debe considerar toda la evidencia relevante y fiable, ¿no? Porque de lo contrario, la decisión pierde racionalidad en la medida en que puede haber información que no estoy considerando que pudo haber afectado la decisión o la creencia sobre ciertos hechos. De cierto modo, esos principios, fíjense, no necesitamos, pese a que no lo somos, por ejemplo, yo no soy científico, no necesitamos serlo para concordar con que son racionales y que son aplicables a una indagación que tenga como propósito primordial la averiguación de la verdad. Lo que estoy diciendo es que es en el segundo momento donde rigen estos criterios de valoración. Si recurrimos a las enseñanzas, por ejemplo, de Daniel González Lagier, quien nos ha explicado que la inferencia probatoria tiene cierta estructura, recurriendo para ello, por ejemplo, al esquema de argumentación de Toulmin, ¿no? Utilizando otras expresiones para referirse a los mismos componentes, ya sabemos que González Lagier nos habla, por una parte, de hechos a probar, como la conclusión de un argumento basada en ciertas razones, que son los hechos probatorios. Y debe haber una liga, y esa liga la proporcionan generalizaciones empíricas normalmente, ¿no?
que vinculan en su antecedente la presencia de las razones epistémicas o hechos probatorios y en su consecuente algún o algunos de los hechos a probar. Siendo esta la estructura, en varios de sus trabajos, Daniel González Lagier ha propuesto algunos criterios de racionalidad de esa que es común en las indagaciones empíricas, ¿no? Para cada uno de estos componentes. Me voy a centrar, por ejemplo, en el caso de los hechos probatorios, es decir, las distintas razones epistémicas que en conjunción con las generalizaciones que conectan esas razones con los hechos probados, ¿no? Se emplean en un argumento probatorio. Por ejemplo, González Lagier habla de el número y la calidad y la diferencia o diversidad de las pruebas. Hablando en términos un poco, o en jerga un poco más jurídica, importa que la proposición probandum definitiva o más importante que tenga que probarse, ¿no? Esté sustentada de preferencia no solo en una sola prueba, sino en pruebas distintas y también que estén corroborados, digamos, recíprocamente sus grados de fiabilidad, ¿de acuerdo? Si una proposición está sustentada, aunque esto no es una regla, estoy poniendo un ejemplo, está mejor sustentada, al menos en principio, una proposición que tiene como apoyo declaraciones de distintos testigos, pero también, por ejemplo, ciertas pruebas periciales al respecto, y por qué no también ciertas pruebas documentales. Estoy hablando de la panacea o del paraíso, de lo que quisiera siempre ver un juez o quizá un abogado, en términos de acervo probatorio vinculado a lo que quiere probar, ¿no? Pero eso es mejor a cuando solo se tiene un solo juez. Obviamente aquí me estoy para simplificar las cosas centrando solo en la cuestión numérica, pero también tiene que haber pruebas de distintos grados de fiabilidad, todos ellos superando al menos un umbral mínimo de fiabilidad para que puedan ser considerados. Ojo, que hay que considerar también o tomar en cuenta que aislado o aislándose del conjunto total de pruebas, un elemento de juicio puede inicialmente haber merecido que le atribuyéramos un grado X de fiabilidad. No obstante, cuando se le pone en contacto con otros elementos de juicio, ese grado puede crecer o incluso decrecer, por lo cual es importante tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, número, diversidad de medios de prueba, diversidad de grados de fiabilidad, ¿de acuerdo? Y con respecto a las generalizaciones empíricas que se vayan conectando hechos probatorios con hechos probados, estas tienen que ser epistémicamente sólidas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos principios son los que vienen a suplir o a colmar ese vacío que ha dejado el tránsito, la transición hacia sistemas procesales no tasados, de libre valoración. ¿Qué estamos haciendo ahí como juristas y el derecho como institución que regula la conducta y la vida social? Lo que está haciendo el derecho, a contrario de lo que piensan algunos, es, si se siguen estas recomendaciones de la teoría racional de la prueba, ampliar sus brazos, sus redes, para traer o incorporar conocimientos, en este caso de la indagación empírica, de la racionalidad empírica, de la epistemología. ¿De acuerdo? Y por eso estamos muy interesados actualmente en hablar de epistemología jurídica para identificar lo que la epistemología tiene que decirnos o podría decirnos. Si hay una ciencia, una filosofía que se ha dedicado por mucho tiempo a pensar en qué condiciones una proposición está justificada, cuáles son las razones epistémicas que vale o que son relevantes invocar para los efectos de atribuir grados de justificación, podemos beneficiarnos de esos estudios y traerlos e incorporarlos al derecho. Ahora, por ejemplo, en términos jurídicos, la sana crítica, ¿no? Sería también viable entenderla como un conjunto de principios de valoración. Por ejemplo, atender a la lógica, claro, muy vagamente elaborada esta doctrina, ¿no? Aunque hay ciertos grados de concreción. Atender a la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. Claro que esto no nos está diciendo mucho, pero porque uno puede preguntar, ¿y a qué lógica hay que atender? ¿No? ¿Y cuáles son las máximas de experiencia que hay que utilizar? ¿Las de quién? ¿Cómo se fundan? ¿Qué grado de solidez pueden tener? Recordemos cómo Tarufo vincula estas máximas de experiencia a ese stock of knowledge que normalmente desarrollamos como parte de una comunidad y al estar en contacto con las distintas perspectivas y corrientes de información que hay ahí, ¿no? Entonces, esta doctrina de la sana crítica puede entenderse como un buen intento jurídico de suplir el vacío dejado por la transición del sistema tasado al sistema de libre valoración. Sin embargo, tendría que trabajarse más en combinación o en conjunción con la epistemología y la racionalidad empírica.
No tengo más tiempo para continuar con respecto a los criterios de valoración, pero el siguiente punto son los estándares de prueba. Si utilizamos esos criterios y pudiésemos llegar a establecer un grado de confirmación racional de la proposición que nos interesa, con la que nos interesa trabajar, ¿no? No necesariamente ese grado que esos criterios racionales nos permitió atribuir de confirmación a la proposición es el que coincide con el estándar de prueba. Piensen en materia penal, por ejemplo. Puede ocurrir que, considerado todos los elementos de juicio y utilizados los criterios de racionalidad relevantes, que la hipótesis inculpatoria sea mejor que la hipótesis exculpatoria, sea la que racionalmente uno debería dar, más bien creer. Uno debería creer, es porque estaríamos justificados en creer esa hipótesis. Sin embargo, y aquí es donde entra el juego entre estándares de prueba y criterios para creencias, ¿no? Puede ese grado de confirmación no ser suficiente por todo lo que está involucrado y está en juego cuando hablamos de la materia penal. Porque no pedimos solo que la hipótesis inculpatoria sea mejor que la hipótesis exculpatoria. Cuando hablamos de más allá de toda duda razonable, lo que pedimos es que sea muchísimo mejor. ¿Qué tanto mejor queremos que sea la hipótesis inculpatoria? Ese es el gran reto que hay que descifrar y que hay que, digamos, articular de manera clara por parte de quienes estamos interesados en hacer teoría general de la prueba y de los estándares de prueba. Jordi Ferrer tiene algunas propuestas en las que no puedo entrar ahora, pero ese es el gran tema. Una cosa es la decisión final sobre los hechos, la cual puede no tener, más bien, exigir más prueba que el grado de confirmación al que nos condujo la utilización de los criterios de racionalidad empírica empleados en el segundo momento, en la valoración de prueba. Y es conceptualmente esperable que haya una diferencia en cuanto a criterios de valoración y estándares de prueba, porque los estándares de prueba toman en consideración los costos que ya dijimos que estaríamos dispuestos a atribuirles a los errores de distinto tipo. Digámoslo así, el segundo momento, el de la valoración de prueba, es el momento estelar, como dice Jordi Ferrer, de la racionalidad. Ahí no hay consideraciones, al menos si lo quieren ver así artificialmente, el juez o nosotros que estuviéramos valorando pruebas, nos blindamos de consideraciones prácticas y atendemos solo a las exigencias de racionalidad, con lo cual atribuimos un grado de confirmación a la hipótesis de que se trata. Después viene ya la consideración de esa regla que a su vez captura o es sensible a la percepción social de los costos asociados a las modalidades erróneas de la decisión. Y es entonces cuando ya no nos importa solo determinar qué grado de confirmación es el que con base en la racionalidad empírica tiene una hipótesis, sino si ese grado de confirmación coincide con el grado requerido por un estándar de prueba. Y entiendo que la forma en la que me estoy expresando ahora hace pensar que las cosas están tan claras como eso, y la verdad es que no lo están. Justo ahí está el reto. Pero conceptualmente creo, o más bien espero haber sido claro en términos de haber establecido la diferencia entre criterios de valoración racional y los estándares de prueba. De hecho, justo estas dificultades de distinción conceptual han llevado a algunos, aunque quizá esa no sea la única razón, como el propio González Lagier, o incluso como mi colega y estimado amigo, el profesor Diego Deibecki, a mantener una postura escéptica con respecto a que se puedan formular estándares de prueba. Dicho de modo muy sintético, González Lagier, y seguramente lo estoy sobresimplificando y quizá distorsionando en cómo estoy explicando su argumento, de modo muy sintético, una de las razones para sospechar de la diferencia o de la posibilidad de hablar de estándares de prueba es que no habría mucha distinción, de acuerdo con González Lagier, con los criterios de racionalidad para valorar la prueba, con estos criterios que él establece tanto para los hechos a probar, los hechos probatorios y las generalizaciones empíricas. Obviamente, o más bien, su argumento es mucho más sofisticado. Él argumenta, por ejemplo, que el problema de la vaguedad intencional y de la vaguedad gradual que aquejan a los conceptos que normalmente se utilizan, incluso cuando están bien formulados los estándares, es algo que hace que se reproduzca la necesidad de un estándar de prueba en cada uno de los atributos, ¿no?, que uno buscaría satisfacer para verificar que sean satisfechos esos criterios. Bueno, entonces,
el problema está ahí, hay posturas escépticas, hay quienes como Deiveki sostienen, y también lo estoy simplificando, que enunciados del tipo está probado que P, que es la forma en la que Jordi nos invita a entender o analizar estas cuestiones, no son descriptivos de nada. Jordi sostendría que su postura ha cambiado, pero en algún momento parecía sostener que los enunciados del tipo está probado que P son descriptivos, no directamente de los hechos del mundo, sino del hecho de que hay prueba suficiente que nos permite aceptar en el contexto específico como verdadera una proposición descriptiva de ciertos hechos. De acuerdo, hay quien piensa, como Deiveki, repito, que los enunciados probatorios en realidad son constatativos o tienen fuerza constitutiva. Al momento en que se pronuncian, surge a la vida jurídica, que es lo que importa para muchos, para los abogados sobre todo, el hecho de que hay prueba suficiente y que por tanto las consecuencias vinculadas al hecho determinado probado tienen que proceder. O más bien siendo este el caso, ¿no? El argumento de Deiveki se complementa diciendo que cada persona, cada juzgador es quien va a juzgar, es quien va a determinar en cada caso concreto, ¿no? No necesariamente de manera subjetiva, pero sí sin que exista la posibilidad de que de antemano haya una regla, como pretendemos nosotros, que establezca el estándar de prueba, cuándo será suficiente la prueba vida o el esfuerzo cognitivo que hay detrás de la acumulación y valoración de cierto tipo de pruebas. Entonces, para cerrar esto, hay posturas escépticas con respecto a la formulación de estándares de prueba que apelan justo a la dificultad para distinguir entre criterios de valoración y estándares de prueba, y hay posturas escépticas también que niegan o que rechazan la racionalidad del proyecto que compartimos Ferrer y otros de formular de la manera más intersubjetivamente posible, por ejemplo, apelando a vocabulario epistémico, ¿no? Los estándares de prueba, los famosos estándares de prueba. Muchísimas gracias por una explicación tan completa que nos hace entender un poco la complejidad del tema, ¿no? Sobre el tema de estándares de prueba, ahorita tenemos 3 preguntas, entonces quizá es así hacerlas separadas. Nos preguntan, así como existen estándares definidos en lo jurídico, probabilidad prevaleciente, más allá de duda razonable, etcétera, ¿existen estándares de prueba científicos que puedan servir al juez como línea base para valorar la fiabilidad de una prueba científica? Bueno, es muy interesante esta pregunta también, ¿no? Y todo depende de qué tipo de ciencia o dónde pongamos el foco. Por ejemplo, si el foco es, o lo ponemos, si el acento lo ponemos en la discusión de filosofía de la ciencia sobre cuál es el modelo o los modelos que nos permiten explicar cuándo la comunidad científica X da por probada cierta teoría, por ejemplo, en química, en física teórica, etcétera, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, del famoso modelo de la inferencia a la mejor explicación, que tiene relación con el modelo de abducción de Peirce, pero digamos este sería en un momento posterior. Entonces, la inferencia a la mejor explicación sería una de las formas de explicar cómo se eligen teorías con base en teorías, por ejemplo, física teórica, con base en sus atributos epistémicos, por ejemplo, en la completitud de la hipótesis, en el grado de cosas que pueden ser predecidas a partir de dicha hipótesis, en lo que se ha confirmado, ¿no? de las predicciones que es posible hacer a partir de esa hipótesis, y muchas otras propiedades o atributos que una buena hipótesis puede tener, que si la tiene en mayor grado que sus competencias o que sus alternativas, podríamos decir en algún momento que es mejor, y por tanto cabe o vale la pena desprenderse de esa hipótesis, es decir, concluirla con carácter de probablemente verdadera. Si, decía yo, nos centramos en este punto, no es de mucha utilidad, al menos en opinión de Lauda ni de otros, este modelo para ser importado, aunque ya han habido varios intentos para hacerlo, para ser importado el modelo de la inferencia, la mejor explicación en el ámbito jurídico. Básicamente por 2 cuestiones muy técnicas, por el problema del conjunto bueno de explicaciones y el problema del conjunto malo de explicaciones. Comienzo brevemente por el segundo. Supongamos que tenemos
materia jurídica, dos hipótesis igual de malas, ¿no? Que no son suficientes ni siquiera para que por default se dignen a ser, digamos, referidas como hipótesis plausibles. Claro, aquí habría que definir con mayor precisión a qué me refiero con hipótesis plausibles, pero bueno, dando por mor del argumento, en derecho hay ocasiones en que las explicaciones que ofrecen las partes son tan malas que ni siquiera podrían satisfacer el baremo mínimo para entrar en el jueguito científico de la inferencia de la mejor explicación, y sin embargo, en derecho se decide con base en la elección, por ejemplo, en asuntos civiles, de importancia ínfima de alguna de esas hipótesis que, si las comparamos con las o los atributos que podrían tener hipótesis científicas, se quedan muy cortas, ¿no? Pero el problema realmente, el reto, proviene, o lo identifico y lo identifica también Laudan, en el caso del conjunto bueno de explicaciones, porque nos lleva a lo que dije antes en materia penal. Supongamos que hay una historia del fiscal que es buena, y también la historia de la defensa es buena, solo que la primera, la del fiscal, es mejor, un poquito mejor que la primera, con base en los criterios de la inferencia de la mejor explicación. A lo mejor su cobertura es mayor, quizá nos permite predecir mucho más hechos que la otra hipótesis, y además muchos más de esos hechos han sido confirmados, y de hecho hechos predecibles de la otra hipótesis han sido refutados por, digámoslo así, con base en todos los criterios propios de las distintas versiones del modelo, a diferencia de la mejor explicación. Supongamos que A, la hipótesis A, es un poquito mejor que la hipótesis B. Esto parece insuficiente en materia penal, repito, una vez más, por lo que está en juego. No queremos, pareciera en las sociedades occidentales, y sobre todo teniendo en consideración, por ejemplo, doctrinas como el garantismo procesal y el garantismo penal, hacer o volver tan fácil el condenar a alguien, tan fácil en el sentido de que haya una explicación simplemente mejor, ¿no? Si esa explicación es de la culpabilidad de la persona. El problema entonces con el modelo de la inferencia de la mejor explicación es que se queda corto, muy poco exigente, si lo queremos utilizar como una forma de darle contenido a la frase más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces ese es el problema, por ejemplo, con ese criterio que existe ahí y que se discute todavía y que se utiliza, repito, para la selección de teorías. Ahí podríamos decir que ya estamos en la ciencia, y que ese es y ha sido un intento de criterio de la ciencia que se puede importar para el derecho con consecuencias, no con consecuencias, sino con toda esta problemática que he tratado de resumir en esta parte, ¿no? Sin embargo, esto no significa que todo está perdido, ¿no? Podemos, como la profesora Carmen habló en su charla seguramente, cuando hablamos, por ejemplo, de evidence-based medicine, en donde podemos aprender mucho, creo yo, a quienes practican esto y se han aventurado a hacer una suerte de gradación de la calidad o de la fiabilidad de los estudios, por ejemplo, que puede utilizar un médico en su fase o en su actividad diagnóstica para entonces decidir qué tratamiento darle a las personas, ¿no? Hablamos de evidencia tipo A, evidencia tipo E, o tipo B, C, etcétera. Hay muchas escalas que se pueden utilizar para gradar la calidad de la evidencia, pero estamos hablando de estudios. Por ejemplo, piensen que la calidad mayor de este tipo de estudios, que podrían ser usados por una persona, por un doctor, para diagnosticar el tratamiento más adecuado, serían los estudios, los randomized trials, por ejemplo, que tienen una estructura de diseño, grupos de control, doble, ciego, etcétera, y normalmente se utilizan para medir qué tan eficaz es el tratamiento, cierto tipo de tratamiento, o el empleo de cierto tipo de medicamento o cierto tipo de prescripción, ¿no? Cuando un estudio para probar el grado de eficacia o eficiencia de un tratamiento está diseñado de este modo, repito, con doble o triple ciego a veces, con grupo de control o varios grupos de control, con grupos de contraste, etcétera, y para esto es necesaria el conocimiento de investigación cuantitativa, ¿no? O mixta incluso. Bueno, eso es parte de lo que se toma en cuenta para hablar de evidencia tipo A en el contexto de la evidence-based medicine, y por ejemplo, cuando un doctor, un diagnasta, tiene que ponderar qué evidencia tomar para decidir qué tratamiento dar. Fíjense cómo también aquí toma en consideración cuestiones prácticas. ¿Qué tan grave es la enfermedad que parece tiene este sujeto, ¿no? Y qué tan
tan severos son los costos colaterales de utilizar este o este otro tipo de tratamiento, lo cual queda establecido al menos a un grado de corroboración mayor, repito, si los estudios que apoyan la eficacia de ese tratamiento son estudios tipo randomized trial, estudios de ese tipo, ¿no? Pero bueno, esto no pasa siempre y no puede hacerse siempre. Estados Unidos y la Corte de los Estados Unidos con los criterios Daubert, ¿no? ha hecho un intento por hacer una suerte de, digamos, filosofía de la ciencia. Pero como ya sabemos, esos criterios han sido muy criticados, ¿no? Un filósofo o cualquier filósofo de la ciencia, al parecer, podría no estar de acuerdo con ellos. Y además son aplicables básicamente a la fase o la etapa de admisibilidad probatoria. Entre otras de las cosas que se pueden emplear ahí, ¿no? Sería el perfil de errores de la técnica o estudio utilizado y que se invoca su pertinencia para un, por ejemplo, proceso penal específico. Las distintas técnicas forenses, por ejemplo, están o deberían estar asociadas a un perfil de errores. El que no lo conozcamos sí se parece ser la situación en la que nos hallamos, al menos con respecto a muchas, que tienen, o las que tienen que ver con un match, por ejemplo, entre huellas y origen, por ejemplo, entre mordidas y origen, etcétera, ¿no? Repito, aunque parece que nos encontramos en un punto en el que no conocemos su perfil de errores, cuántas veces se equivoca con falsos positivos y cuántas con falsos negativos, con lo cual permanece endeble su estatus como ciencia válida o como técnica científica válida. Bueno, pues a lo que voy es que el perfil de errores es uno de los elementos que puede ser empleado, ¿no? Para, y que normalmente en el sistema angloamericano, por ejemplo, determinar en la etapa de admisibilidad probatoria si la información no va a ser junk science, si tiene algún grado mínimo de plausibilidad, algún grado mínimo de fiabilidad, más bien. Entonces, dependiendo de cuáles sean nuestros propósitos y de cuál sea la estructura de nuestro diseño procesal, podemos valernos, bueno, ya vimos que pareciera ser que descartamos la utilización de modelos científicos como el de razonamiento científico, como el de la inferencia, la mejor explicación, ¿no? Lo descartamos, pero teniendo en mente los típicos procesos penales y los típicos procesos civiles. Puede ser que para algún tipo de contexto procesal, ¿no? Contexto jurídico, sea apropiada la utilización del modelo de la inferencia la mejor explicación. Tan es así, o interpretado con algunas sutilezas, ¿no? Es la propuesta que hacen Michael Pardo y Ron Allen, por ejemplo. Para ellos, la inferencia, la mejor explicación es el modelo de inferencia que mejor da cuenta y además también debería, según ellos, ser utilizado, al menos en el tipo de juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos, que no son muchos si estamos hablando de la intervención del jurado, ¿no? Pero este es otro problema. Entonces, tomar en cuenta el diseño y arquitectura procesal, la fase para la cual queremos utilizar modelos de razonamiento científico y sobre todo lo que hay detrás, es decir, de la decisión fáctica, lo que está en juego. Normalmente los estándares de pruebas científicos no están o no han sido creados para receptar o para ser sensible o capturar las sutilezas, ¿no? Que en derecho normalmente se debieran tomar en cuenta para determinar grados de exigibilidad. También hay un importante ámbito para seguir explorando en términos de detectar o identificar patrones de razonamiento científico como el de la inferencia, la mejor explicación, y conjuntos de criterios como el del perfil de errores asociado a las técnicas forenses, por ejemplo, ¿no? El de la aceptabilidad de la técnica por parte de la comunidad científica. Y eso pareciera algo interesante o importante, pero también se abre la puerta a los casos en donde los expertos están en desacuerdo unos con otros, ¿no? Entonces, esto de la aceptabilidad de la técnica por parte de la comunidad científica como uno de los criterios o el criterio que me va a permitir de una vez por todas filtrar la ciencia basura de la ciencia con calidad, pues también se encuentra con este tipo de problemas muchas veces. No hay un criterio que sea la panacea, repito, hay que estar conscientes de que hay bastantes criterios o bastantes propuestas de modelos o patrones de razonamiento científico y de criterios a considerar para distintas etapas. Sí. Perfecto.
Pues con esto creo que también se da respuesta a algunas de las otras preguntas que tenemos. Tenemos muchísimas preguntas, no sé si nos va a dar tiempo de abordarlas todas, pero bueno, vamos a intentar abordar aunque sea algunas más. Entonces, la siguiente sería, ¿cómo conciliar el interés superior del niño que le impone al juez decidir qué es lo mejor para éste con la necesidad de que medidas tan gravosas en el ámbito familiar como la pérdida de la patria potestad superen un alto estándar de prueba, que fue por ahí algo mencionado al final de la presentación, pero quizá vale la pena entrar al punto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo conciliar? Bueno, primero debo adelantarme para quienes, y no creo que nadie piense así, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta de lo complejo de estas discusiones, pero sí debo decir que para quien espere una respuesta tipo receta o en formato algoritmo, ABC, bueno, pues vamos a tener que decepcionar, ¿no? Porque son cuestiones, repito, complejas, pero podemos comenzar por lo menos por la cautela. Primero, identificando en el caso o en la sentencia que expuse al principio de esta charla, un caso en donde pareciera razonable que haya estándares diferentes porque hay cosas diferentes que están en juego en la toma de decisiones, fácticas, ¿no? Por ejemplo, el interés supremo de los menores, que ya de suyo, sin necesidad de vincularlo con cargas de prueba ni con estándares de prueba, hace que se asuma o impone ciertas exigencias, ¿no? Por como la suplencia de la queja, ¿no? O dicho de manera muy laxa, para beneficiar y superar obstáculos formalistas, ¿no? Que pueda hallar uno en las reglas procesales y sustantivas incluso, ¿no? Pero el interés superior de los menores es algo que está en juego y por eso errar en ese tipo de procesos puede ser mucho más costoso en términos del daño, de la afectación, de las consecuencias negativas causadas por una decisión errónea, ¿no? Por ejemplo, decidir erróneamente que la adopción es benéfica para el niño o decidir erróneamente que la adopción es negativa para el niño, son del tipo de cosas que cuando estamos diseñando ese proceso tiene que pensar uno, ¿no? Entonces, pero el problema es que tenemos aquí un caso en el que también está la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad y su derecho a oponerse o manifestar su negativa en procesos de adopción. Entonces, de alguna manera hay que hacer convivir la doctrina del interés supremo de los menores con los modelos social y de asistencia a los que me refería antes para garantizar con ellos los derechos a no ser, sobre todo, a no ser discriminados de las personas con discapacidad. Pensar cómo son afectados, o más bien, estos principios, lo que estoy diciendo es, nos pueden guiar o pueden constituir una guía para atribuir consecuencias o bien positivas o negativas a las modalidades erróneas de la decisión fáctica que se puede tomar en este tipo de procesos. Nos orientan a encauzar nuestro razonamiento, a identificar las consecuencias que podrían afectar tanto el interés supremo de los menores y o cómo el derecho a no ser discriminado, que en este caso tiene una persona que se niega o que se opone a una adopción y que además tiene discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la lógica que hay que incorporar y que nos permite racionalizar el grado de exigencia de los estándares de prueba. Pensar en las consecuencias positivas, pero sobre todo negativas, de equivocarnos de una u otra manera. Y es así como se puede, digamos, comenzar a andar el camino, a barbechar el camino y encontrar un grado de exigencia razonable. Lo que creo aquí es que, en el caso concreto, como digo, que expuse, como lo dije también en su momento, es que me parece, o mi observación con muchísimo respeto y con mucha cautela, es que la decisión, fíjense todo lo que se hizo, ¿no? Se construyó una presunción para resolver el caso. Se establecieron condiciones de derrotabilidad de esa presunción. Y qué bueno que se hizo así, porque si no hubiera sido una presunción inderrotable y otro gallo nos cantara, ¿no? Se establecieron condiciones de derrotabilidad. Se dijo que el Standard Clear and Convincing Evidence iba a ser el necesario para satisfacer cada una de estas cosas. Y todo eso fue lo que se hizo. Y a mí me parece que
el poder o el peso retórico de estas doctrinas, en el caso concreto, dada la forma de mi punto de vista y con todo respeto, un tanto pobre en la que se explicó en la decisión por qué no se habían afectado los derechos o por qué no se había probado que se hubiesen afectado los derechos del menor a un estándar de prueba clara y convincente, bueno, eso a mí me hace suponer que hubo más retórica que construcción específica del estándar de prueba, ¿no? Esa era la, digamos, la observación más destacable que quería yo hacer. Que en efecto, fíjense cómo puede cortar para los dos lados las consideraciones que la Corte, en mi opinión, de manera muy progresiva y además muy adecuada tuvo en cuenta, ¿no? El supremo interés de los menores y el derecho a no ser discriminado que tienen las personas con discapacidad y más cuando manifiestan su oposición o su negativa a una adopción. Pero en ocasiones, ¿no? Quizá ello muestra la falta o el estado en que se encuentra el desarrollo de la doctrina y de la teoría sobre los estándares de prueba. Muy bien que haya habido un atrevimiento, un establecimiento de un estándar distinto. Muy bien que se haya hablado de eso y que se le haya comparado y situado en el contexto de otros estándares. Pero cuando uno esperaba, al menos desde mi punto de vista, en qué consiste el no haber satisfecho ese estándar de prueba clara y convincente, en ocasiones se hacen alusiones a argumentos o a cosas que no tienen mucho que ver, a veces ni siquiera con pruebas, ¿no? Entonces ahí es donde creo, en el momento en que la Corte consideró no probados al estándar de prueba clara y convincente la afectación de los derechos, en donde más influencia o poder retórico tuvieron estas doctrinas, porque donde se esperaba ver, no sé si me siguen viendo, yo ya no me vi, ahí está, donde se esperaba ver lo que significa en concreto el patrón de razonamiento que implica probar o no probar algo de manera clara y convincente, no, digamos, quedó corto, ¿no? Pero repito, esto lo que puede estar reflejando es el estado en el que se encuentra, en términos muy generales, la discusión o la teorización al respecto de los estándares de prueba. Por eso, de la mano digamos, de este atrevimiento y de esta buena decisión, desde mi opinión, de utilizar o incorporar ya en la práctica el discurso y la operatividad de los estándares de prueba, tiene que ir de la mano de las investigaciones al respecto, de la mano de la epistemología jurídica, de la mano de los desarrollos teóricos, ¿no? Por eso me parece, como dije al principio, que es muy loable que, y esto pasa muy poco en otros países, que sea la propia Corte la que establezca y abra las puertas a la utilización de los instrumentos teóricos, digámoslo así, más de punta o más avanzados para comprender estas cuestiones. Y como ya habrán visto ustedes, aunque no he tenido tiempo aquí de explayarme en algunas cosas, tampoco es que las cosas ya estén definitivamente dichas. Una gran aportación va a ser hecha a este campo, y estoy aquí ya, digamos, adelantando la primicia, no adelantándola porque Jordi mismo lo ha dicho, ¿no? Viene con un libro, con el libro que próximamente profesor Ferrer va a publicar, en donde de manera más específica y detallada trabaja todas estas cuestiones repito, de antemano, ¿no? Pensar, como tampoco lo pienso yo, en que hay recetas infalibles, recetas algorítmicas para llegar a soluciones. Muchas gracias. Pues seguimos con otra pregunta, a ver cómo vamos de tiempo. Ahorita pensaríamos que sí nos da tiempo para una o dos preguntas más. Nos preguntan si el juez debe aplicar un análisis que asemeje las exigencias de fuerza probatoria que aplica a los hechos para conocer el grado de fiabilidad o la fuerza probatoria de la prueba científica. ¿Podríamos repetir, por favor? Sí. El juez debe aplicar un análisis que asemeje las exigencias de fuerza probatoria que aplica a los hechos para conocer el grado de fiabilidad o la fuerza probatoria de la prueba científica. Okay. Yo creo que ahí, digamos, si estoy interpretando bien, percibo una amalgama en la pregunta de lo que abordamos anteriormente, ¿no? De fusionar
las cuestiones de valoración de prueba con estándares de prueba, ¿no? Como dije antes, la valoración de la prueba apela a criterios de racionalidad empírica, ¿no? Tales como, aunque de entrada aquí he aparentado rechazar como la inferencia, la mejor explicación en materia científica, o los criterios que son recogidos por decisiones como Daubert y las otras decisiones que fueron modificando estos criterios, ¿no? Pero a estos criterios estoy refiriendo como, por ejemplo, el perfil de errores de las técnicas, etcétera, ¿no? No hay que confundir, me parece, mezclar estas dos cuestiones. Todavía queda por hacer algo más una vez que se establece el grado de fiabilidad que se le pueda dar a una prueba científica. Por ejemplo, y aquí voy a hacer una propuesta simplemente de una sugerencia de consulta bibliográfica, como para quienes, y veo que esa es la curiosidad, están más interesados en cuestiones concretas sobre criterios de valoración y específicamente de prueba. Douglas Walton, a quien hemos perdido desafortunadamente, en mi opinión, desde los años recientes, que trabajó mucho sobre teoría de la argumentación, la teoría de los esquemas argumentales, con las que seguramente muchos de ustedes están en contacto desde hace mucho tiempo. ¿No? Trabajó mucho el famoso esquema de el razonamiento con base en evidencia de expertos, con base en evidencia científica. Y ahí hay muchísimos criterios que podrían tomarse en cuenta para esto, entre ellos la aceptabilidad de la comunidad científica, incluso también el grado o el ritmo de publicación de los resultados que se están, o de los resultados de la técnica en las publicaciones científicas. Y aquí nos metemos en otro problema porque hay revistas científicas de diverso grado, con diversos grados también de fiabilidad de ellas mismas o de confiabilidad en este caso. En fin, y cómo interactúan estos criterios para, en alguna medida, atribuir grados de fiabilidad a la prueba. Pero al final, estándares de prueba, es decir, un ejemplo o una forma de razonar para que se satisfaga un estándar mínimamente intersubjetivo, podría provenir de esta propuesta que hace Ferrer de estándar de prueba. Consideren que los requisitos de un estándar podría ser: una proposición está aprobada, por ejemplo, en materia penal, que es donde podría estar vigente un estándar tan exigente, si la hipótesis de que se trate, por ejemplo, la hipótesis inculpatoria, es capaz de dar cuenta de manera coherente de todos los datos y de todos los hechos y de todas las pruebas. Y cuando hablo de manera coherente me refiero a algunas otras cosas, además de la no contradicción entre las partes de la historia, por ejemplo, pero también si ha sido confirmadas las predicciones de esa misma teoría. Una hipótesis nos puede llevar a que podamos predecir cosas. Esto no necesariamente tiene que darse en el futuro. Con que no estén descubiertas a la fecha las cosas que se pueden predecir a partir de una hipótesis, se cumplen los requisitos conceptuales de una predicción. Puede ser, repito, que ya en el mundo se hayan dado los hechos que yo pude o puedo predecir que serían también verdaderos si cierta hipótesis lo fuera. El problema es que puede ser que no los haya descubierto, pero eso no hace o no le resta el estatus de predicción a lo que estoy mencionando. Entonces, el punto es que todas las predicciones que es sensato hacer a partir de cierta hipótesis, por ejemplo, la inculpatoria, hayan sido confirmadas, que todo lo que yo esperaría ver o encontrar en términos de pruebas adicionales se haya encontrado o no encontrado en función de la predicción, ¿no? Segundo requisito, que la hipótesis de inocencia haya sido refutada. Por ejemplo, toda hipótesis plausible de inocencia, que todas las posibles versiones, digamos, en las que el acusado es inocente, hayan sido refutadas en términos de que sus predicciones no hayan sido confirmadas. Fíjense cómo pareciera, más bien, esta forma de razonar no es sencilla, sin embargo, no es tan compleja como para que solo lo pueda hacer quien hace rocket science. Si he tenido problemas para articular lo que requiere esta propuesta, ha sido más bien por esto, ¿no? Pero no porque el procedimiento o no porque el razonamiento que hay detrás de esta propuesta sea de enorme complejidad.
Y este podría ser un ejemplo, ¿no? Descartar todas las hipótesis posibles y que solo quede incólume una, y refiriéndome a ese mecanismo de descarte mediante el juego de confirmar y desconfirmar predicciones, es una forma en la que con la que podemos jugar para articular estándares de prueba. Y ahí quedaría, digamos, me parece, fijado el tipo de razonamiento que sería necesario para mostrar que se satisface o no un estándar de ese grado de exigencia, como el de más allá de toda duda razonable. Y que es una suerte de razonamiento de segundo nivel que presupone los resultados de la valoración probatoria, los grados de fiabilidad que hayamos decidido otorgarles con base en criterios racionales a los distintos elementos de prueba en lo individual, pero también en su conjunto. Esto es una suerte de etapa posterior en el razonamiento que se enfoca, como pudo al menos escucharse, en la confirmación o desconfirmación de predicciones y en que quede solo una hipótesis incólume. Y aquí podemos empezar a jugar si queremos que queden descartadas o desconfirmadas todas las teorías plausibles, por ejemplo, de inocencia, o solo una, la interpuesta por el acusado, por ejemplo. Pero este sería y me estoy refiriendo a la propuesta de Ferrer, una forma de darle carne o contenido a estándares de mucha exigencia probatoria, y se tiene que distinguir esto del momento anterior, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pues justo creo que a lo largo de toda la explicación y al abundar en estos puntos que generaron tantas preguntas en las personas que nos acompañan en el Congreso, creo que justo nos queda muy claro que no hay una respuesta única, y creo que también quienes se queden con ganas de abundar más en el tema ya se llevan tarea de bibliografía que consultar, ¿no? Entonces, creo que con esto cerraríamos esta sesión tan interesante. Entonces, agradecer muchísimo la presencia del doctor Edgar, como de quienes nos acompañan en el Congreso. También, bueno, les quiero recordar que la siguiente sesión, la última del Congreso, es el profesor Sebastián Rebolledo. Entonces, por acá los esperamos y muchísimas gracias por este interesantísimo evento. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.